¿Alguna vez te preguntás qué fue de aquellos ídolos de nuestra adolescencia que de repente, como por arte de magia, desaparecieron del radar? Hoy, mis queridos frikis del carajo, vamos a desempolvar un caso que parece sacado de una serie de misterio de Netflix, pero con un plot twist que es real y protagonizado por nadie menos que Michelle Trachtenberg, esta talentosa actriz conocida por su papel icónico de Dawn en Buffy la Cazavampiros, tuvo que enfrentar a más de un vampiro en la vida real. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV, y para hablar de una chica de Nickelodeon, me vestí de Nickelodeon. Y dirás, ¿qué tiene de Nickelodeon esto? Esto. Y el que dice Nickelodeon dice Las aventuras de Pete y Pete. Dato curioso, hemos entrevistado a uno de los dos Pits en este canal, un video muy viejo que pronto estaremos actualizando. Cualquier pibe de los 90 entonces recuerda esa joya que marcó una generación con su humor tan particular y situaciones totalmente surrealistas. ¿Quién podría olvidar a Michelle Trachtenberg interpretando a Nona F. Mackenberg? Con su inolvidable yeso en el brazo y esa rebeldía que no podemos no envidiar. Pete when I was like 7 to 9. Howdy, partner. I'm Nona F. Mecklenburg. It was my name is Nona F. Mecklenburg. The F stands for Francis, but I want to legally change it to flame or forklift. I have a weird elephant memory of that first day because I was super nervous and super excited. And I think I only got the job because I can memorize and speak really quickly. We have really cool guest stars like Iggy Pop, who plays my father, and Adam West, who was the original Batman. And so I met the original Batman, one of the Catwoman. Now I'll have to meet as Robin. Totally. Y entre nosotros, Las aventuras de Pete y Pete es una de mis series favoritas de todos los tiempos por lejos. Un lujo al lado de cosas que vemos ahora en televisión, pero esta cuestión tan experimental que tenía esa serie hoy es algo que ya no existe. Y por cierto, un dato más que curioso. ¿Sabían que el padre de Nona en la serie fue interpretado por nada menos que Iggy Pop? Sí, el padrino del punk rock, mostrando una faceta paternal y descontracturada que nos dejó ver que la música y la actuación pueden ir de la mano de maneras muy curiosas. 10 years old. And this is your first feature film. Yes. Did you enjoy making the movie? Yes, I loved making the movie. Harriet the Spy, la película que catapultó a Michelle al estrellato infantil, no es solo un hito en su carrera, sino también un clásico amado por varias generaciones. En este film, Michelle interpreta a Harriet Welch, una joven aspirante espía con una curiosidad insaciable y amor por el misterio que la llevan por un camino de aventuras y eventualmente lecciones sobre la amistad, empatía, etcétera, etcétera. Michelle nos entregó una Harriet que era un cúmulo de contradicciones, porque era inteligente como ella sola, pero impulsiva hasta más no poder, lo que nos deja pensando en las veces que nosotros también metemos la pata hasta el fondo, ¿no? La peli está basada en el libro de Louise Fitchhugh y es un tesoro que va más allá de las típicas aventuras infantiles. Nos habla de la importancia de ser uno mismo, de mantenerse firme y sobre todo de entender que mirar a nuestro alrededor puede ser la mejor manera de comprender a los demás y ni hablar de la importancia de decir las cosas como son, básicamente sin vueltas. Harriet con su libreta en mano se convirtió en la maestra de la observación y la sinceridad, y Michelle Trachtenberg con este papel se plantó en el mundo del cine infantil y juvenil como una gigante, demostrando que para ser un personaje querido y complejo no hacía falta ser un adulto. I play Dawn. I'm your average 14-year-old girl, you know. I have a diary, write my thing. I have a sisterly relationship with Buffy. I have a little crush on Xander. Willow is really, really cool. I think she's great. I can tell you that the premiere is September 26th, and it's the first episode is kind of like okay, what's going on there? So it should be fun. Sin embargo, claro que sí, fue Buffy la Cazavampiros la serie que la catapultó al estrellato. Interpretando a Dawn Summers, Michelle se sumergió en un mundo donde los vampiros, los demonios y todo tipo de criatura sobrenatural era el pan de cada día. Buffy no solo fue un hito en su carrera, revolucionó la cultura pop, definiendo lo que una serie de género podía ser. Con Buffy, el mundo vio a una heroína fuerte, compleja y profundamente humana, rodeada de personajes igualmente ricos y memorables, incluida, claro, la joven Dawn, que con su llegada a la serie dio un giro argumental que todavía a día de hoy genera debates. I would always be in my schoolroom when I wasn't on set. Everyone else had to go back to their trailers and relax, and I would be with my algebra textbooks, and I would either sneak into Sarah's trailer and pet her shoes, or sneak up to the writer's room and be like, hey, can I hang with the cool kids too? And
they would look at me oddly. But yeah, that was really fun and being with everyone and learning a lot. I learned a lot from 14 to 17 on the show, and that was the best high school experience and life experience I could have. La serie fue creada por Joss Whedon y no solo nos entretenía semana tras semana, sino que también nos enseñó sobre el valor de la amistad, el sacrificio y el crecimiento personal. Pero más allá de los vampiros derrotados y los apocalipsis evitados, Buffy dejó una marca imborrable en cómo se narran las historias de mujeres fuertes, cómo se construyen las dinámicas de grupo en las series y cómo se enfrentan temas tan universales como el amor, la pérdida y la identidad durante la adolescencia y la juventud. Dato clarísimo, esta serie pretendía ser una metáfora de la adolescencia y los vampiros y estos bichos iban a ser una suerte de, repito, metáfora de los problemas de la adolescencia, hasta que la señal de televisión le dijo a Joss, no te deshagas de estos vampiros y cosas aún peores tienen que ser protagonistas de la serie, y ahí es donde todo se fue por otro lado. Didn't so much fit in high school. The kids were really mean to me and the boys didn't ask me out, so dumb boys. Dumb, thank you. My boyfriend's happy about it now. But you know, I'm very happy being my age. I don't think I'd be able to go back to high school because I'd have a lot of talking to some bullies. For me, throughout my life, my career was so much more important than, you know, some mean kids, because kids are cruel. I had a really horrible time in school. They were terrible and torturous and evil. Because what? Were they jealous that you were on TV? They really made fun of me and tortured me, but look at me now. Pensemos un poquito en esta dualidad, ¿no? Por un lado, estás en Hollywood, sos una estrella, la gente te adora, tenés que estar recordando guiones, estás ahí actuando con superestrellas, y por el otro lado, bueno, tratando de no ser la última elegida en la clase de gimnasia, en el equipo de vóley o algo por el estilo, ¿no? Acá sos todo y acá sos una más. Ser joven y famoso es un desafío que no es ninguna tontería. Mientras la mayoría de nosotros estábamos averiguando cómo funcionaba el mundo sin que nadie nos juzgue, Michelle tenía que bancarse el ojo crítico de todo el mundo, pero por sobre todo el de sus compañeros, que se le hicieron pagar bien cara en la escuela. El bullying que sufrió, mayormente por envidias, fue una cosa difícil de sobrellevar para ella, y es irónico porque, como bien dije, mientras el mundo entero la amaba, sus compañeros parecían odiarla. Pero también es verdad que por ahí había algún personaje que decía eso de la envidia es amor, ¿no es verdad? What kind of person don't you like? I guess purposely conniving. In a nasty, malicious way. Do you think anyone's out there to just be evil for the sake of it, or are they dealing with their own insecurities and fears? I could care less. Get your together. Joss Whedon, quien fuera idolatrado como un visionario del entretenimiento, un genio de la taquilla, vio como su pedestal se caía a pedazos cuando el elenco de Buffy y otros proyectos también comenzaron a sacar los trapitos al sol. Charisma Carpenter, nuestra querida Cordelia, abrió la veda con acusaciones que ponen los pelos de punta: abuso de poder, hostigamiento y un clima laboral que era peor que la famosa caca pinchada en un palito. ¿Te imaginas ir a trabajar a algo que se tendría que transformar en tu sueño hecho realidad y que se termine transformando en tu peor pesadilla? Bueno, eso era pan de cada día en el set de Buffy. La cosa se puso aún más densa cuando Sarah Michelle Gellar, la cazavampiros en jefe, dijo: ni en pedo quiero ser asociada con Joss Whedon, aunque no entró en detalles de su experiencia. Este gesto fue un tremendo espaldarazo a las otras víctimas, mostrando que el tema era grave y que la solidaridad estaba por encima de todo, pero la gota que rebalsó el vaso fue lo que contó Michelle Trachtenberg. Resulta que había una extraña regla no escrita en la que decían que Whedon no podía estar a solas con ella. Textual: tenía terminantemente prohibido quedar en la misma habitación a solas con Michelle. Esto no solo levanta 1001 banderas rojas, sino que también nos hace preguntarnos qué tan mal tenían que estar las cosas para que se implemente una regla así. Es un grito de alerta sobre cómo se protegía, o más bien se intentaba proteger, a los actores jóvenes en un ambiente totalmente depredador. Y recordemos, Michelle tenía apenas 14 años cuando comenzó a trabajar en la serie. Es una turbiedad de proporciones épicas. What? I said you would hurt me. No, I didn't. Oh, geez, Elsie, please stop crying. Y
Por si fuera poco, el actor Ray Fisher, quien hace de Cyborg en Justice League, también saltó a la primera plana acusando a Whedon de ser un verdadero villano detrás de las cámaras. Racismo, violencia y un largo etcétera es lo que llevó a que Warner Media metiera las narices y abriera una investigación, y lo que encontraron no fue precisamente un cuento de hadas, pese a que intentaron tapar todo. En palabras de Gal Gadot, Joss Whedon amenazó con dejarla sin carrera. La cosa se puso tan fea que el drama de Whedon ya no era solo un chisme de pasillo, sino que era una verdadera tormenta que sacudía los cimientos de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo interesante y curioso de esta situación no es que destapa a un hombre tóxico de la industria, sino que revela una práctica de lo más común, que es contratar una y otra vez a personajes que ya se sabe cómo se manejan, pero nadie pareciera importarle, salvo claro, a la hora de intentar callar a las víctimas. Y si bien esto podría parecer el drama más grande de la carrera de Michelle, en realidad todavía estamos llegando al punto más intenso. Michelle Trachtenberg recientemente tuvo que salir al paso de los comentarios negativos sobre su salud y su apariencia. Esta es mi cara, no hay desnutrición, no hay problemas, ¿por qué tienen que odiar? Consigan un calendario. Esa fue textual la respuesta de Michelle a las críticas que acompañaban una foto suya con el cabello teñido de rosa en su Instagram. La controversia comenzó con una selfie que Michelle, de 38 años, compartió. Esta selfie desató una serie de comentarios muy preocupados sobre su salud. Algunos seguidores decían que estaban preocupados por el color amarillo de sus ojos, y otros especulaban sobre procedimientos cosméticos como la eliminación de la grasa bucal, a lo que ella respondió asegurando a sus seguidores que está muy bien, que está feliz, que está saludable y sobre todo que nunca recurrió a ningún tipo de cirugía plástica. Lo que dijo es: tengo 38 años, fin. Pará. Yo también tengo 30 y pico de años y no tengo los ojos amarillos, no estoy en una situación como parece que estuviera ella en sus fotos. Seamos coherentes también. No es una falta de respeto señalar cuestiones que realmente parecen de salud. No parece que ella estuviera envejecida. Es totalmente distinto. La gente está preocupada porque a eso hay que sumarle una serie de posteos en su cuenta de Instagram. Sus fotos ya no son lo que eran. Algunas publicaciones no tienen mucho sentido, en otras su look es algo, digamos, peculiar, por llamarlo de alguna forma, pero otra vez su salud parece no estar en el sitio correcto. Primero, se está quedando calva. Esto en una mujer podría suceder, pero es más bien raro. Lo mismo sus ojos. Puede pasar que alguien tenga los ojos un poco amarillos, pero es más probable que sea un signo de un problema, por ejemplo en el hígado, la vesícula o el páncreas, además de infecciones virales o ciertos fármacos que podrían causar este efecto en los ojos. En resumen, por si no queda claro, no es algo normal tener los ojos amarillos en lugar de blancos, por más que ella diga que está todo perfecto. El mismísimo Michael Jordan, si vieron el documental The Last Dance hace un par de años atrás en Netflix, estaba con los ojos muy amarillos y tuvo que salir a dar explicaciones. Michael Jordan tiene un problema llamado melanosis y básicamente es un problema de pigmentación que suele sucederle más que nada a la gente que tiene un tono de piel más oscuro. Repito, es un problema de pigmentación que hace que los ojos se vean distintos. And I want to sit down with bullies one day and say why. What benefit do you have? Entonces, ¿este problema de salud es el fin de Michelle Trachtenberg? Bueno, acá es donde la historia toma un giro entre sombrío y revelador. En medio de la tormenta mediática y las polémicas acusaciones contra Joss Whedon, Michelle simplemente desapareció del foco público, dejando a mucha gente preguntándose sobre su bienestar y su futuro, tanto personal como profesional. Pero, como todo buen thriller, la trama se complica y las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de formas inesperadas. Michelle, lejos de ser una víctima pasiva de todas estas circunstancias, tomó las riendas de su narrativa personal y profesional y en una decisión totalmente inteligente, reveló por qué decidió alejarse temporalmente del mundo del espectáculo. Esto fue para centrarse en su salud mental y en su bienestar en general, con lo que en cierta forma terminó confirmando que no andaba bien. Posterior a este periodo de introspección, Michelle comenzó a dar indicios de haber vivido algunas situaciones de salud mental, como dijimos, pero aprovechó esto para aconsejar a sus seguidores sobre el tema. Y acá es donde la historia de Michelle Trachtenberg, más que de desaparición, comienza a transformarse en una historia de renacimiento. En lugar de quedarse atrapada en el rol de la eterna adolescente de Hollywood, Michelle redefinió su identidad, mostrándonos que es posible reinventarse, y aunque está yendo de a poco, su presente parece estar marcado por proyectos selectos que reflejan este crecimiento.
Pero creo que lo más importante que nos deja este video es que no nos olvidemos que detrás de cada desaparición misteriosa suele haber una historia de lucha, superación y a veces un renacimiento esperanzador, ¿no? Y atrás de cada video hay un comentario, no te olvides de comentarme dónde conociste a esta actriz primero y comentame también qué pensás de toda esta historia y a dónde se dirige Michelle Trachtenberg. No te olvides también de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.